Regresamos en directo a través de Telemedellín en esta transmisión especial del Festival GAO en esta versión 2016. Vamos a comenzar con el segundo panel de esta mañana, investigación periodística, Panama Papers. Así se tejió precisamente la investigación periodística más grande de la historia. En él van a participar Marina Walker, Rigoberto Carvajal, Joseph Polisuk y además Mónica Almeida, todos ellos en conversación esta mañana aquí en el Salón Restrepo con María Teresa Ronderos. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos todos. Es realmente un placer y un honor estar acá con este grupo de grandes periodistas investigativos. Ellos fueron los que hicieron una de las investigaciones, o quizás la investigación que haya tenido el mayor impacto global en cualquier época del mundo. Ellos descubrieron a partir de un enorme leak, de una enorme, entrega de papeles, de documentos de una firma que manejaba empresas offshore en Panamá, que tenía más de 11 millones de documentos. Esos documentos ellos los recibió un periódico alemán que los llamó al International Consortium of Investigative Journalists para que le ayudara a procesar esos documentos, porque era tal el volumen que ellos se sentían incapaces de manejar semejante cosa, y el ICIJ tenía ya una experiencia. Entonces ahora Marina nos va a contar un poco, mucho más en detalle cómo fue esto, pero básicamente descubrimos que en el mundo offshore se estaban escondiendo dineros de políticos, empresarios, crimen organizado, todo tipo de personajes. Entonces, Marina, cuéntanos un poco cómo lograron manejar ese volumen de documentos, cómo lograron coordinar a más de 300 y hoy en día ya 400 periodistas que salieron con la historia, y sobre todo el gran secreto, cómo lograron mantener la historia calladita y sin revelar durante un año. Muchas gracias a todos por estar acá. Es un gusto enorme para nosotros, para todo el equipo. Estamos representando a 376 periodistas de 80 países que participamos de esta investigación. Les voy a pedir a los técnicos si pueden empezar la presentación, porque tenemos solamente unas breves imágenes para complementar lo que vamos contándoles. A mí me gusta decir que en los Panama Papers el origen de esta gesta periodística es un acto de gran humildad, que no siempre es lo que nos caracteriza a los periodistas. Y es el acto de humildad que tuvieron estos dos periodistas alemanes que mencionó María Teresa, que fueron a quienes esta fuente anónima, que se llama a sí mismo John Doe, se aproximó y les dijo: tengo una historia, es una historia relevante, hay una gran corrupción y quiero darla a conocer. Acá a ver, no funciona tan bien como... Bueno, pues... Bueno, acá hay unas imágenes de las primeras interacciones entonces de estos periodistas con John Doe, si estaban interesados en data. Le voy a pedir a mi compañero que haga el clic, porque así yo no me distraigo con eso. Le pregunta si hay condiciones, le dice que las condiciones es que iban a comunicarse solamente a través de medios encriptados. O sea que desde el principio vemos que se establece una relación en la cual el periodista tiene que estar a la altura de las circunstancias, también tecnológicamente, para poder comunicarse. Mi vida está en peligro, le dice John Doe. Sigamos. Luego le pregunta, ¿cuál es tu motivación? Siempre queremos saber qué motiva a alguien a entregar tanta información. Quiero hacer conocer que estos crímenes sean públicos, que sean conocidos. Y le pregunta, ¿qué cantidad de data? ¿De qué estamos hablando? Y le dice, estamos hablando de más data de la que jamás has visto, de la que te puedas imaginar. Y efectivamente así fue, 11 millones y medio de documentos revelando todos los detalles que se puedan imaginar de este mundo secreto y paralelo que es el mundo de los paraísos fiscales, que en cierto modo es como una economía paralela que los ricos y poderosos del mundo se han creado para ellos poder
hacer sus negocios de manera privilegiada. Entonces, donde todos nosotros tenemos que pagar impuestos, hacer cola y lidiar con burocracia, ellos pues tienen sus atajos en estas, muchas veces islas, muchas veces en países como Estados Unidos, que también sirve como un paraíso fiscal. Si vemos la comparación, a ver si John Doe tenía razón, que esta data era tan grande, no sé si podemos ver la próxima. Bueno, se ve que las slides no están funcionando muy bien. Pero bueno, era casi 60 veces más grande que cualquier otra investigación que habíamos hecho. Entonces, cuando vienen, acá vemos la comparación, los Panama Papers, 2.6 terabytes de data, vemos comparado, por ejemplo, con Wikileaks, arriba, lo que era el tamaño del Cablegate, luego la investigación Offshore Leaks, que también hizo ICIJ, Luxembourg Leaks y Swiss Leaks. Y ahí vemos esa gran data, y vamos a escuchar, nos va a contar Rigoberto Carvajal, es el genio ingeniero detrás de los Panama Papers y el que nos ayudó a superar el reto tecnológico de procesar esa información, de ponerla en línea, de tomar ese riesgo de ponerla en línea. ¿Y por qué tomar ese riesgo de ponerlo en línea? Para permitir que periodistas en todo el mundo pudieran accederla de manera igualitaria, que alguien sentado en Rusia, en Chile, en Estados Unidos tuviera la misma posibilidad tecnológica de acceder a los documentos y de fácilmente poder interrogar esa data y encontrar las historias que eran de interés público. Entonces, voy a dejar a él que hable sobre ese tema. Lo otro que yo quiero hablar es sobre el tema de la confianza. Esta investigación no hubiera podido ser posible si no hubiera habido una red que se ha ido construyendo durante el tiempo, en la cual los periodistas han aprendido a superar ese paradigma viejo del lobo estepario, del periodista de investigación que se abraza a su primicia, que se esconde en un rincón y que sale y publica y es la estrella del mundo, y poder dar lugar a un periodismo que es colaborativo, que es transnacional, que es en red, en el cual la única estrella es la historia, ni el periodista ni la fuente. Sí, a ver si ya les tengo miedo. Bueno, eso es simplemente, esto es para que vean un poco también lo del desafío tecnológico. Así se veía el universo de Mossack Fonseca, de esta empresa panameña que está al centro de los Panama Papers. Imagínense ustedes el desafío de buscar y de encontrar las historias de intereses públicos en semejante maraña de información. Y estas son las historias con las que estamos enfrentados los periodistas, y cada vez más este es con el tipo de data con la que nos vamos a encontrar y que va a estar al génesis de nuestras investigaciones. Marina, antes de que Rigoberto nos cuente un poco cómo fue el genio, cómo fue la magia de dos elementos: uno, poder compartir los documentos, y dos, poder tener una plataforma donde los periodistas podían colaborar, conversar, anotar, decir este documento, mira, este documento que yo lo estoy viendo, que se refiere a Colombia, tiene que ver, o Ecuador, tiene que ver con Holanda, se conecta, y que los periodistas de Ecuador y de Colombia pudieran conversar. Pero antes de eso, Marina, quería preguntarte, tú hablaste de la confianza. ¿Cómo se construyó una confianza tan grande que los 300 periodistas que trabajaron inicialmente en la historia no revelaran durante un año que estaban trabajando en una historia? O sea, un secreto entre 300 periodistas, realmente uno no tendría ninguna confianza que se guarde. Y sin embargo, en este caso lo guardaron. ¿Por qué? Creo que desde el principio nos dimos cuenta bastante rápido de que estábamos ante un momento histórico del periodismo. Y lo digo esto con mucha humildad, nos tocó a nosotros, le podría haber tocado a cualquier otro grupo. Por algún motivo estos periodistas confiaron en el ICIJ y todos los periodistas compartíamos esa sensación: esta no es una historia tradicional y esta no es una data convencional. Y como tal tenemos que estar nuevamente a la altura de las circunstancias. Y estar a la altura de las circunstancias es también saber que hay un colectivo, que somos parte de un colectivo que trasciende nuestras redacciones, que trasciende nuestros egos, que trasciende nuestros países. Y había un lindísimo sentido como de misión, no de sentirnos salvadores del mundo, ni elegidos, ni mesías de nadie, simplemente servidores
de lo público, servidores de la verdad en cierto sentido, y que bueno, se nos había sido confiada esta tarea tan ardua, tan tediosa. Muchos piensan a veces equivocadamente que el periodismo de investigación es glamoroso. Les puedo asegurar que la tarea de trabajo de los Panama Papers no fue para nada glamorosa. Fueron horas y horas y meses y semanas de tedio, de pasarse días enteros para poder encontrar un dato que realmente confirmara una teoría, pero que finalmente, gracias a todo ese sentido de equipo, ese sentido de misión, termina siendo una investigación con un impacto que es tan global. Yo admiro a los periodistas que lograron y que ayudaron a demostrar que es posible hacer una manera diferente de periodismo, que es posible colaborar, que es posible ser más grandes y ir más allá de las propias ambiciones personales, de esto de que nos dicen que tenemos que construir nuestra marca y trabajar por el bien común y por una historia que nos trasciende a todos. Gracias, Marina. Rigo, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo fue la construcción de esas plataformas y cómo tú, de Costa Rica, terminaste montado en este proyecto tan monumental? Gracias. Bueno, yo estoy aquí para representar a los ingenieros, que somos 3 en el equipo, ¿verdad? Ellos representan a los periodistas, pero yo represento a este equipo de ingenieros que estamos comprometidos con el periodismo y que no solo hacemos lo que nos piden los periodistas, ¿verdad? Ahorita en muchos medios existe el departamento de TI que está ahí como proveedores de servicios, pero nosotros que hemos aprendido, que ya llevamos tiempo trabajando junto con ellos desde las etapas iniciales de los proyectos, hacemos más de eso. Hemos aprendido las necesidades actuales de los periodistas y entonces buscamos formas de hacer más eficiente su trabajo. Es así como se nos ocurre crear una plataforma donde ellos se puedan comunicar de forma segura. Es así como ideamos indexar los documentos para que ellos puedan buscar sobre todo los archivos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en cuanto ahora esta diapositiva que está acá, eran 11 millones de documentos, ¿ok? Si tuvieran que leer los documentos uno por uno, todavía estarían ahí en las próximas décadas. Entonces, la tecnología nos permite indexar todo este montón de documentos de manera más eficiente, pero aún así, con toda esa información, si hubiéramos tenido un solo servidor, hubiera durado 1 año indexando y procesando todos esos documentos. Así que utilizamos procesamiento paralelo para poder terminar a tiempo. Entonces ese año se convirtió en 11 días de trabajar con todos esos documentos y poder poner a disposición de los periodistas todo ese material para que ellos pudieran hacer lo que mejor saben hacer. Rigoberto, entiendo que ustedes no empezaron de cero, porque en el mundo hoy nadie empieza de cero, que había unos software que ya existían, que ustedes le hicieron desarrollos, le hicieron ajustes y que a su vez esos desarrollos que ustedes han hecho los han puesto al servicio público, devolviéndose ese aprendizaje al mundo para que ese software mejore mejor. ¿Por qué nos contestas un poquito cómo fue eso? Sí, así es. Bueno, una gran lección que hemos aprendido es a no tratar de hacer todo desde cero, ¿verdad? Porque el periodismo no tiene tanto tiempo para que nosotros desarrollemos todo. Entonces, buscamos recursos que sean abiertos, de código abierto y que sean poderosos, ¿verdad? Para poder ponerlo en práctica. Entonces, nos basamos en estos proyectos, los adaptamos a las necesidades del periodismo o del ICIJ y su red, y sí contribuimos al código para que también ellos se vean, el mundo entero se vea beneficiado. Por ejemplo, el Global iHub, que es una plataforma donde los periodistas interactúan entre ellos, conversan, se comparten documentos y hay foros, que está ahí en pantalla.
Está basado en un proyecto open source que se llama Oxwall. Nosotros lo hemos adaptado. Para eso usamos una grant de la NITE para poder aplicarle cambios a esta plataforma y adaptarlo a nuestras medidas, mejorar su seguridad y muchas otras más. Y así entonces desarrollar todas estas plataformas y poder devolverle al mundo esos beneficios. Puedo agregar una cosita. Acá en el Global iHub, nosotros a veces le llamamos el Facebook del periodismo de investigación, porque lo que hicimos fue pensar cómo comparte la gente hoy, especialmente las generaciones jóvenes. Comparten en redes sociales. Entonces creemos algo que se vea como una red social para alentar a que los periodistas compartan los hallazgos. Si los periodistas encontraban al presidente de su país y se lo guardaban para ellos, ¿de qué les servía la investigación global? De nada. Entonces creamos este Global iHub nos sirvió como ese, y yo por eso le he puesto también el diván, porque fue ese espacio de comunicación, de compartir, y también el espacio que yo creo que en parte es responsable por la razón por la cual no hubo filtraciones, porque los periodistas tenían un espacio para ir y hablar, quejarse, pedir ayuda, dar ayuda y bueno, pues seguir construyendo entre todos. Sí, de hecho, recuerdo que antes de que existiera Global iHub, Mar me había pedido instalar en uno de nuestros servidores un software de foro, simplemente foro. Y entonces, bueno, yo me di a la tarea de investigar, pero yo dije, ¿por qué solo un foro? Porque si ya todos los periodistas están acostumbrados a trabajar en redes sociales y tienen muy buenos recursos, ¿por qué no instalamos una red social para los periodistas? Y así fue como llegué a este software y lo adaptamos y es increíble, es impresionante ver a los periodistas interactuar entre ellos. A mí me llena mucho. Se le ve la emoción. Bueno, queremos ahora que nos cuenten dos destacadísimos investigadores de América Latina que participaron en esta red. ¿Cómo vieron y cómo vivieron ellos esto desde el otro lado, no del que estaba coordinando y viendo el mundo, como Marina y Rigo, sino de los que estaban usando estas plataformas y tratando de encontrar la historia que era relevante para su país? Joseph, en tu país una de las cosas más impresionantes, que ya hoy en día es un ejemplo mundial, es que los periodistas no solo trabajaron en red con periodistas de otros países, que eso a veces nos queda más fácil, sino que trabajaron en llave y en conjunto con periodistas de su mismo país que eran competencia entre sí. Y sin embargo, vieron que el proyecto era de tal tamaño que trabajaron juntos. Cuéntanos cómo llegaron a los Panama Papers y cómo fue que lograron trabajar periodistas que compiten entre sí juntos en un mismo proyecto. Sí, bueno, ha sido una necesidad también. Creo que toda crisis tiene una oportunidad y creo que nos hemos unido más. Descubrimos que trabajando en redes, no solamente en este caso, sino ya tenemos varias experiencias, nos permite protegernos y nos permite amplificar el mensaje. Y eso fue muy bueno. Además, que como conocemos la censura, muchos hemos salido de los medios tradicionales, decidimos hacer algo que sí ha sido novedoso en Venezuela, y es que cada quien podía publicar su historia en su propio medio, pero todos teníamos que publicar todo, así como esta red virtual por la que nos comunicábamos con otros países, también teníamos que publicar todo en un espacio que los invito a consultarlo, se llama panamapapersvenezuela.com. De esa forma nos aseguramos que en ningún caso fuera censurado. Joseph, ¿y cómo llegaste a Panama Papers y qué historias fueron las que hicieron? ¿Qué hallazgos principales encontraron? Yo creo que los Panama Papers son un espejo del mundo, por los hallazgos y por las reacciones en el mundo. Los hallazgos que encontramos en Venezuela, no vamos a hablar, no llamemos corrupción, eso le tocará a la Fiscalía. Encontramos fortunas curiosas, aparentemente malavidas, de funcionarios públicos. Encontramos muchos casos de PDVSA y una cosa increíble, que es que el propio Estado tiene empresas offshore. O sea, lo formal busca lo informal. Muchos de los que aparecieron en los Panama Papers se defendieron, incluso con razón en muchos casos, diciendo yo no he hecho nada ilegal, tener una empresa offshore no es ilegal. Nos están echando al agua con cantidad de gente que estaba haciendo cosas ilegales. ¿Qué hizo la diferencia? Porque una cosa era la filtración
de revelar todos esos documentos y otra cosa era la investigación periodística. ¿Qué valor le añadieron ustedes a esa filtración con su propia investigación? Si algo aprendimos es que muchas veces teniendo acceso a una cuenta bancaria o a un documento de registro de una empresa no es suficiente. Yo creo que la diferencia en este caso de otras filtraciones es que no es una mera filtración, es que después nos pusimos a investigar cada caso. Y en eso sí fuimos muy rigurosos, en el sentido de que ciertamente tener una cuenta, un dinero, una empresa en un paraíso fiscal no significa, no implica para nada corrupción. Pero sí nos mostraba muchas veces, y el criterio fue de interés público, no todo lo publicamos. Hay una anécdota súper graciosa, no fue de Venezuela, pero de un empresario que tenía toda una estructura offshore. ¿Pero para qué? No era para evadir impuestos ni siquiera, ni para cometer algún acto de corrupción. No, para ocultarle a su segunda esposa su dinero. Eso, por supuesto, que fue muy gracioso, pero no salió publicado, porque el criterio era de interés público y hubo mucha responsabilidad en todo esto. Mónica Almeida, gran periodista investigadora del Ecuador, ¿a ti te tocó descubrir cosas que involucraban de alguna manera a entidades del gobierno, oficiales, y eso te generó un montón de efectos negativos, un montón de represiones, de reacciones negativas para ti? Cuéntanos un poco cómo llegaste a esos hallazgos, cómo te sirvió trabajar con los Panama Papers para ampliar lo que se sabía del sector público en tu país, y qué efectos tuvo eso en tu trabajo y en lo que hiciste después. Sí, yo creo que antes que nada uno asume esta tarea, como dice Marina, con mucha humildad, porque es un mundo, uno pone Ecuador y salen 140.000 archivos. Y entonces obviamente uno sabe primero que éramos dos personas y una tercera a medio tiempo, que no íbamos a poder hacer todo y empezamos a poner prioridades del interés público, de lo que verdaderamente tenga que ver con cómo se gasta el dinero de los ecuatorianos con contratos públicos. Y empezamos una tarea muy ardua de empezar a revisar archivos, y yo creo que una de las cosas que yo no sabía, a pesar de todos mis años de experiencia como periodista, era cómo se pagan comisiones de contratos públicos. Entonces resulta que el funcionario y otra persona que hace de intermediario para el contrato se abren offshores, generalmente en Panamá o Bahamas, y hay contratos firmados entre esas empresas por supuestas asesorías, solo que el que da la asesoría es el funcionario público. Entonces, él da una supuesta asesoría y por cada asesoría que da, cobra un 10%. No dice exactamente cuál asesoría es la que va a dar, pero es como obvio que por cada contrato que yo consiga, te devuelvo tu 10%. Nosotros no somos fiscales, mi interés es simplemente que la gente conozca más, que quizás entienda cómo funciona esto. Para mí fue como entrar a un mundo verdaderamente desconocido. Uno como periodista piensa mal, pero sabe que ocurren cosas raras, trata de revelarlas a través del periodismo de investigación y todo, pero esto era como una mirada desnuda, o sea, verdaderamente estaban ahí las cosas, los intercambios de los mails, cómo se tratan los personajes, cómo hacen los negocios, cómo se invitan a cócteles y se mandan regalos de Navidad, y hay clientes VIP y hay otros clientes que son de menos categoría. Son muy interesantes para ver cómo funciona este mundo, porque al mismo tiempo es como una cooptación, y uno descubre, por ejemplo, que los abogados no son abogados. Son verdaderamente gente que está pensando cómo busca el hueco en la ley para evadir y darle la salida legal a quien quiere pagar menos impuestos. Hay también yo descubrí una especie como de temor del sector empresarial en mi país, que va como muy relacionado con hechos políticos, y entonces eso también es
claro, es una mirada de cómo piensa la gente que tiene dinero y la gente que está haciendo empresa en Ecuador. Entonces, para mí ha sido la mejor experiencia que he tenido, me ha gustado muchísimo, me ha reafirmado en esto de que me gusta ser periodista y me ha reafirmado además en un ejercicio ético. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una lista, no sé, serán unas 100 personas que están ahí y que han sido o son funcionarios públicos. Pero nosotros no publicamos esa lista. ¿Por qué? Porque primero uno tiene que asegurarse si esas personas efectivamente cuándo abrieron la empresa y si la declararon o no en su declaración de bienes juramentada. Y entonces ese ha sido un ejercicio que nos tomó como casi un mes consiguiendo declaraciones juramentadas en varias ciudades del país para llegar a una lista de solo 10 personas. Entonces sí yo creo que esto hay que asumirlo con humildad, con responsabilidad. Y a mí me ha gustado mucho esta tarea. Mónica, lo feo fue... ¿Qué fue lo feo? Sí. Sí, que apenas salió y ya como unos días antes vimos cuál iba a ser el ataque de Putin. O sea, lo primero que dijo es que era financiado por los Estados Unidos y luego inmediatamente salió Assange, que como ustedes saben está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Salió a defender a Putin y también a atacar a los periodistas en el sentido de que solamente estábamos viendo cosas que no eran de Estados Unidos, como si tuviéramos una relación con Estados Unidos. Y después hubo malas interpretaciones de ciertas declaraciones y entonces resulta que el ISIC, como lo decimos en español, estaba siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos, lo cual es mentira. Entonces, eso fue en el plano internacional y luego el presidente de mi país se tomó un poco todo eso para atacar a los periodistas porque siempre atacan a los mensajeros. Y entonces empezaron primero una campaña de revelar en cadena nacional, porque él tiene un show los sábados que dura como 4 horas. Entonces empezaron en ese show que sale por televisión también, a revelar quiénes, con fotito y el Twitter, quiénes habían participado en los Panama Papers en Ecuador. Y le pidió a todos sus seguidores y a su ejército de trolls que ataquen a esta gente porque esta gente, digamos que no debía publicar toda la información primero. Segundo, había solo escogido los casos que afectaban al gobierno, según él, y entonces pidió que les exijan que publiquen todo. Entonces, yo no estoy en redes sociales y tuve que reunir a mis 2 periodistas más y decirles no consulten sus redes sociales en estos días, porque les empezaron a llegar insultos de que eran ratas, ladrones, corruptos y ciertas amenazas veladas. Tuvimos casi como unas 30 personas que fueron a manifestar afuera del periódico con unos cartelones así, publiquen todo. O sea, era gente obviamente que uno ve simplemente llevada por el gobierno, pero creo que eso en el fondo a uno sí le puede dar un poco de temor. Tuvimos muchas precauciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que como estamos un poco en indefensión judicial en Ecuador los periodistas, en cualquier momento se le pueden a uno llevar la computadora y llevársele todo. Entonces tuvimos mucha seguridad, tomamos muchas precauciones, no tener nada en los servidores del periódico, tener todo, o sea, manejarlo por fuera, no tener documentos comprometedores. Si mañana a mí me hacen un allanamiento en mi oficina, se van a llevar unos documentos y unas cajas y mi computadora, pero no va a haber nada muy importante ahí. No. Entonces, bueno, sí. Ya. Es que son demasiadas cosas que hay que contar, ¿no? Joseph, tú querías decir algo cuando Mónica estaba hablando, estabas que te hablabas con algún apunte que querías decir. Sí, porque otra de las cosas, yo creo que una de las cosas que aprendimos con esta base de datos, que es una de muchas, es la punta del iceberg, Mossack Fonseca es uno de tantos bufetes, es que
además bueno, esto tenía correos, documentos mercantiles, etcétera, etcétera, pero también llevaban un registro, un diario de las reuniones con los clientes y decían cosas desde cómo estaba vestido, si tenía buena presencia, y ahí aprendimos que hasta había que vestirse bien. Para tener cuentas offshore. Bueno, quiero preguntarles a todos muy rápidamente, antes de pasar al público, con las preguntas del público, ¿qué lección les dejó esto para el periodismo? ¿Qué podrá el periodismo de América Latina después de esta experiencia ser el mismo? ¿Podrán ustedes ser los mismos haciendo periodismo después de esta experiencia? Marina. Una de las cosas de las que yo estoy más orgullosa y que nos enseñó esta investigación es de que si bien fueron muchas las ilegalidades que se descubrieron, que se expusieron, que hoy están ante la investigación de la justicia, este sistema del mundo offshore es un sistema que ha logrado sobrevivir por años porque supuestamente es un sistema legal. Es un sistema que los poderosos del mundo se han dado a sí mismos, como decíamos al principio. Y lo que nos enseñó a nosotros es que los periodistas de investigación, que estamos tan enfocados siempre en lo ilegal, qué difícil y cuánto más difícil es investigar sistemas legales profundamente inmorales y profundamente corruptos, porque los cuestionamientos nos van a llegar hasta de dentro de nuestros propios medios. Pero ¿y por qué te ocupas de eso? Pero si eso es legal. Como si no nos damos cuenta que las nuevas grandes formas ilegales, los nuevos grandes escándalos vienen de la mano de leyes que los amparan. Entonces, yo creo que el gran cambio que generó Panama Papers, y por lo que vimos gente, como en esta imagen, ustedes ven la gente que salió a protestar en Islandia, que logró la renuncia de su primer ministro. Ese primer ministro, yo creo que no quebró la ley, pero ese primer ministro actuó con impunidad, actuó con falta de transparencia, le mintió a la gente, y ese primer ministro perdió su trabajo. Ese es un gran paso y creo que lo que nos anima hacia el futuro es eso, animarnos también a interrogar a los sistemas que son legales y que son inmorales. Sí. Así como se ha sofisticado los delitos, los modus operandi inmorales, creo que también tenemos que sofisticarnos nosotros y trabajar en redes definitivamente. Ahí quería yo hacer un punto porque el Consorcio de Periodistas Internacional de Periodistas es un gran pionero en eso. Empezó en 1998 a hacer su primera historia de trabajo en red, antes de que existieran redes sociales, nada, mejor dicho. Y creo que ahora eso se va a llegar y entonces siempre era una minoría muy chiquita. Yo tuve la oportunidad de participar en la primera investigación que hizo este consorcio en el año 98, 2000, 99, etcétera. Pero era una cosa chiquitica, solitaria. ¿Ustedes creen que esto va a ayudar a que se instale en el periodismo, trabajar con otros países en red, empezar a ver que lo que pasa en nuestros países no se entiende bien si uno no conecta con lo que pasa al otro lado de la frontera? Mira, yo pienso que para mí esa ha sido como la gran lección, porque a veces uno está como ensimismado en sus propios temas y de pronto te das cuenta que además todo se ha vuelto muy sofisticado. Entonces la empresa china que tiene un contrato con el gobierno ecuatoriano y quiere evadir 40 millones, quiere sacar 40 millones de las cuentas, se crea una red con Panamá, con empresas en Canadá, con empresas en Holanda, y el dinero pasa por España y termina en Suiza. Entonces, todo esto fue posible probarlo gracias a los documentos a los que tuvimos acceso, pero además porque hubo una red para comunicarnos entre periodistas, para dar un salto tecnológico, también los periodistas, de decir cómo vamos a compartir estos documentos, cómo vamos a conversar de una manera secreta. Entonces creo que para mí ha sido muy rico esto de la colaboración y de saber cómo funcionan las cosas en otros países. Sí, era muy interesante. Teníamos historias que se conectaban, por ejemplo, con Perú, pero ya conocíamos a nuestros colegas peruanos, pero también con Alemania. Y era muy interesante que en la noche les mandabas, a través de todos estos mecanismos, un mensaje a tu partner alemán: mira, necesito esto, ¿es verdad? Y bueno, te ibas a dormir y en la mañana siguiente tenías su aporte.
Rigo, desde el punto de vista tecnológico, uno siempre espera, y es por supuesto nuestra propia autocolonización mental, que la parte tecnológica la hagan los americanos, los de California, los de no sé qué, los de Europa, los de no sé dónde, y es emocionante y es maravilloso ver a alguien de América Latina manejando toda la tecnología con tu equipo de ingenieros de lo que hicieron. ¿Cómo te sientes tú frente a eso? Hay como lo único que falta tener es imaginación y no más, no es una cuestión de vedada para los que no son de estos países. Bueno, algo diferente que tengo yo es, soy ingeniero, pero he estado trabajando desde hace 6 años en el periodismo y he aprendido a amarlo, a ver lo importante que es y lo gratificante que es y lo poderoso que es, ¿verdad? Entonces, mis habilidades para resolver problemas y para poder aplicar todo este conocimiento al mundo del periodismo. Yo estoy comprometido con esto, entregarle poder al periodismo a través de la tecnología, ¿verdad? Entonces, el periodismo no va a ser el mismo ahora porque es una cosa diferente de decirles, periodistas tienen que trabajar en equipo, tienen que colaborar. Periodistas tienen que aprender acerca de seguridad, tienen que aprender acerca de estas herramientas, a ponerlos, a usarlas y a vivirlo, a que ellos realmente trabajen colaborativamente y que vean ellos mismos los resultados de esto. Es completamente diferente. Por eso es que digo que no va a volver a ser lo mismo, porque ahorita en este momento ya hay más de 400 periodistas capacitados en herramientas, las herramientas que ya hemos instalado también con nociones de seguridad, de cómo manejar correos encriptados, de cómo mantener sus archivos encriptados. En esto gana todo el mundo, porque eso ahora lo van a seguir haciendo ellos y todo el mundo gana con que todos los periodistas sepan manejar la seguridad, porque así es como pueden llegar documentos y así es como pueden mantener sus proyectos en secreto y seguir haciéndolo. Muchas gracias, Rigo. Creo que vamos a pasar ahora a las preguntas del público. ¿Sí? ¿Tiene alguien? ¿Le puede prestar un micrófono? ¿Le prestamos uno de estos? Es que tenía una otra persona por allá atrás. Entonces ahorita que el señor haga la pregunta, vas tú. Buenos días. Digamos, en todo el discurso que se ha generado, han dado mucha importancia al secreto de la investigación. Me gustaría conocer cómo hicieron la selección de los periodistas que colaboraron en la investigación. Esa es una gran pregunta, Marina. Bueno, para seleccionar, primero que nada, hay un mito que a veces piensan, bueno, ¿cómo seleccionan a los medios? ICIJ no selecciona medios, ICIJ selecciona individuos, personas humanas, porque uno no colabora con una gran empresa, no es imposible hacer eso, pero uno puede colaborar con un ser humano comprometido con un tema. Entonces, buscamos, por supuesto, periodistas que tengan una trayectoria en periodismo de investigación, en periodismo en profundidad, que tengan unos valores éticos comprobados y un ánimo y una de trabajar en equipo. Y también nos fijamos mucho, que a veces llama la atención, en la personalidad. En el pasado cometimos algunos errores cuando solamente buscábamos como geniecillos y nos olvidábamos de otras cosas que son fundamentales para que estas colaboraciones funcionen. Ahora buscamos gente que sepa trabajar en equipo, personas, yo les digo, buena gente, o sea, buena gente, gente que se sepa comunicar, gente que no complique. La vida es corta y el trabajo que tenemos por delante en investigaciones como esta es demasiado difícil para estar lidiando con problemáticos, sinceramente. Pero Marina, ustedes no empezaron de cero. No es que ustedes se sentaron como unos reyesuelos a escoger gente en el mundo. Había un trabajo de 20 años de periodistas que llevaban trabajando en red con el consorcio, sí. Que ya tenían un historial, que el consorcio, creo que ahí había todo un acervo, sí. Digamos. Había una riqueza en estas redes que existen y que están a disposición y que yo los aliento también a que ustedes empiecen a crear sus propias redes de colaboración.
colaboración, que se apoyen en las que ya existen, pero que se empiecen a crear sus redes. Y sí, esa confianza que se ha ido construyendo durante 20 años, en trabajar juntos, publicar juntos, equivocarnos juntos, eso es lo que nos facilitó la tarea, pero también había muchos países en los que no conocíamos, en los que nunca habíamos trabajado en Turquía, y tuvimos que hacer un montón de trabajo para llegar a encontrar esa maravillosa periodista mujer que se publicó en las más duras de las circunstancias de la sociedad turca del día de hoy. Entonces, ese es ese trabajo difícil de terreno que no puede ser liviano. Y también mucha gente que había estado en otras investigaciones que no salió con nada, ¿no? Que finalmente no habían hecho la investigación, entonces ustedes buscaron otros en esa zona. Sí, en eso también aprendemos o sea, si un periodista, sí, de repente no colaboró, o un periodista que tomó y no dio, siempre es un ida y vuelta. Para nosotros ese es un signo de pregunta, y probablemente no volvamos a trabajar con ese periodista. Gracias. Sí, soy Luis Eduardo Vargas y he visto un documental de la Deutsche Welle en la que hacen referencia a los Panama Papers, pero van a Panamá y no encuentran siquiera un celador o alguien que haga el aseo del piso donde funciona la firma Mossack Fonseca. Es decir, es inexistente. Ahí se da uno cuenta de las posibilidades de que estén fuera de la ley. Pero ustedes hablan permanentemente de presuntamente, supuestamente constitutivos de infracción a la ley penal, ¿no? De parte de todas esas personas vinculadas a esos Panama Papers. ¿Tienen alguna historia que contar donde en algún país se haya iniciado un proceso penal contra uno de esos actores de Panama Papers? Procesos penales contra cualquier persona involucrada como clientes. Bueno, de hecho sí, hay procesos penales, por ejemplo, por bancos que contrataron, hicieron negocios con narcotraficantes. Hay procesos penales por casos en los cuales se mintió sobre quién era el beneficiario último, se inventó quién eran los beneficiarios de las empresas y se pagaban $20.000 por el servicio de crear una persona ficticia como dueño de una empresa. Hay muchos casos que están en curso y que todavía es difícil saber exactamente cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos hace poco ha multado, por ejemplo, a un banco de Taiwán, también por quebrar la ley en Estados Unidos y en Taiwán. Hay procesos en múltiples lugares del mundo que también tenemos por que evasión de impuestos, ¿no? Por evasión de impuestos también. Y hay dimisiones también de funcionarios. El caso del primer ministro de Islandia y un ministro de España, que creo que es la primera vez. Sí, en España no dimiten ministros muy seguido, por lo que he sabido. Buen día, Santiago Rey de Argentina. Quería preguntarle al colega venezolano si en la investigación encontraron empresarios también venezolanos, porque aquí solo se mencionaron casos de funcionarios o integrantes de PDVSA, y en ese sentido saber si la idea del interés público se enfoca exclusivamente en funcionarios o si abarca también a empresarios, incluso aquellos que no tengan que ver con contratos con el Estado de su país. Digamos, ¿cuál es la idea del interés público en ese sentido? Y también, no sé a quién corresponde la elaboración del video que estamos viendo, saber si aparecerá Mauricio Macri en las imágenes. Gracias. Sí, gracias. No solamente encontramos a empresarios del sector privado que naturalmente se oponen al gobierno venezolano, sino también encontramos a políticos de la oposición venezolana. Mossack Fonseca no discriminó en ideologías y nosotros en eso sí le hicimos caso y tampoco discriminamos en ideologías. El modus, además encontramos más que este señor o este otro señor, y tratamos de ser honestos, justos, encontramos un modus operandi que explican cosas muy interesantes. El gobierno ha creado en Venezuela una estructura de empresas mixtas, mitad del gobierno y mitad de sectores que sí deciden trabajar con el gobierno.
Resulta que lo que encontramos es que detrás de estas supuestas empresas mixtas habían intermediarios que encarecían los productos que vendía solo esa empresa de forma monopólica. O sea, estoy hablando de los carros Chery. Es decir, los carros Chery en Venezuela solamente hay esos carros y cuestan más por este sistema, que no es ilegal, pero es inmoral. Creo que acá adelante había una persona que hace tiempo se estaba en la cola. Bueno, yo creo que hay un tema muy importante que nos compete a todos los periodistas y es precisamente la seguridad. En el mundo del periodismo de investigación siempre se corre el riesgo inminente de padecer alguna amenaza. En este caso, en el que han tocado temas que son tan delicados para personas con tal poder político y económico, ¿cuáles han sido, si las han recibido, esas amenazas que han podido comprometer su seguridad? Bueno, más que hemos recibido algunas amenazas por redes sociales, amenazas veladas, etcétera, etcétera. Pero yo quiero destacar aquí que solo en Venezuela se despidió a una periodista por haber participado en el equipo. Creo que en España también votaron a un panelista, pero era un panelista de un programa, no una periodista. En Hong Kong también, un editor. ¿Ah? La mayor inseguridad, si bien la seguridad física nos tuvo preocupados en muchos lugares, por ejemplo en China jamás mencionamos ni de China ni de Hong Kong quiénes habían sido los aliados. Esas personas trabajaron incansablemente, reportaron unas historias importantes, pero las historias todas revelaban los nexos el pequeño grupillo de hombres que lidera China. Entonces era una historia que generaba muchos peligros para esos periodistas, los tuvimos que proteger. En Rusia nuestros periodistas tuvieron que cambiar sus rutinas y sus caminos al trabajo y tomar muchas precauciones también para poder protegerse por la información que habían publicado. Una de las mayores inseguridades que todos sufrimos es la inseguridad jurídica. En este caso, toco madera, como decimos en Argentina, no hemos recibido hasta este momento ningún juicio en el consorcio, que creo que es bastante increíble y habla muy bien, creo, de la metodología de trabajo y del hecho de que a todas las personas, no solo la rigurosidad con que se trataron los datos, pero también que a cada persona nombrada en los artículos se le dio su posibilidad de descargo y no una posibilidad de descargo a último momento, no se sorprendió a nadie, sino que se les dieron a las personas semanas de anticipación para poder hacer su descargo, aún con el riesgo que ello implicaba de que esas mismas personas dieran a conocer la historia antes de que estuviéramos preparados para publicar. Sí, una cosa que quería añadir a todo eso es que ya cuando hay este tipo de problema, como que ya uno se tiene en la mente qué es lo que tiene que hacer. Entonces ya sabes que tienes que cambiar la rutina, que no puedes estar solo. Y por ejemplo, ya con el tiempo creo que todos aprendemos en que nuestra vida privada casi es pública. Entonces te cuidas mucho en lo que dices en los WhatsApp, en los mails que mandas, porque sabes que en cualquier momento puedes ser sujeto a un escrutinio público. Exacto. Y la otra cosa es que, sí, yo creo que por ejemplo, en Ecuador es paradójico que el gobierno que le da asilo a Assange resulta que tiene un código penal que manda a la cárcel con 3 años de prisión a cualquiera que revele una comunicación privada, sin la autorización de un juez. Entonces, nosotros desde al principio dijimos es la ley de comunicación con la que nos pueden hacer algo, pero los abogados lo primero que nos dijeron es no, es el código penal, te vas 3 años a la cárcel. Entonces, todavía no nos demandan, pero sabemos que esa la tenemos encima. Eso también fue un poco, da mucha seguridad publicar en simultánea, en red, en todo el mundo. Porque si tú publicas solo en un país, puede haber una represalia enorme, decirte tú inventaste todo, pero todo publicado en todo el mundo, como te pudiste haber inventado todo lo que publicaste en todo el mundo, ¿no? Y además la diversidad, porque al principio trataron de atacar, bueno, solamente se están metiendo con Rusia. Bueno, pues rápidamente podían ver que había publicaciones en toda Europa, que el mismo primer ministro británico estaba en las tapas de todos los diarios. Y de Ucrania. Exactamente, de Ucrania, al mismo tiempo que se publicaba Rusia. Buenos días. Buenos días.
Hay una frase que desde siempre he escuchado y que en el periodismo se aplica y que la veo incluso como una forma de autocensura, de decirle a uno como aprendiz de periodismo: entre bomberos no nos pisamos las mangueras. En este tema de Panama Papers, cuando empezó la ola, los medios de mi país, aquí en Colombia, casi al unísono empezaron a publicar los resultados de las investigaciones porque tocaban a personajes a los que daría gusto tener como tiro al blanco: empresarios, oligarcas, políticos. Pero cuando empezaron a salir directores de medios nacionales y propietarios de medios locales, la cosa empezó a tomarse con el tema de entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Para ustedes, ¿cómo fue esta consideración de que los Panama Papers revelarían también que incluso los periodistas tenemos este tipo de rabo de paja? Sí, yo haría la precisión que no son los periodistas los que aparecieron con empresas offshore, porque no creo que tenemos que poner en las empresas offshore, pero son los dueños de los medios los que aparecieron. Y es cierto, fue uno de los hallazgos más sorprendentes. Quizás no me debería haber sorprendido, pero bueno, me sorprendí de la gran cantidad de medios de comunicación de todo el mundo que también están haciendo uso del secretismo, paradójicamente del secretismo a los paraísos fiscales. Lo que hicimos fue aconsejarles, porque desde el ISIG no podemos dictarles a los medios y no queremos dictarles a los medios lo que tienen que hacer, pero les aconsejamos que fuera esa la primera historia que publicaran. Antes de empezar a revelar las conexiones offshore de cualquier persona pública, revelen las propias. En algunos casos se hizo de forma inmediata, en otros casos hubo que darles en cierto modo un aliento extra a los periodistas, y eso, no solo todos los periodistas, sino a los mismos dueños de medios, para que se animaran, para que hicieran lo que era correcto. Creo que nos queda espacio para una pregunta más. Y Mónica, hay un ejemplo concreto de Ecuador, Sí, porque el dueño del diario apareció real. Sí, yo estaba, ya era una semana antes de publicación, el director me preguntó si lo había buscado a él y mi respuesta fue no. Y entonces me dijo, no, búscame porque yo creo que tenemos algo en Panamá. Algo por el juicio fue algo en Panamá. Entonces me fui a buscar, efectivamente apareció esa fue una cosa así como, después de todo lo que hemos trabajado, de pronto me van a decir, no salimos. Y lo conversamos y claro, me averiguaron de qué era, me explicaron la razón, era porque, y justo, obviamente yo también fui a confirmar las fechas. Fue abierta justo cuando el periódico perdió la primera instancia de un juicio que le hizo el presidente por $80 millones por haber atentado contra su honor. Entonces, como ya habíamos perdido la primera instancia de $80 millones, la idea era que después el diario iba a hacer un préstamo para pagar eso, pero querían hacer ese préstamo afuera. Y finalmente, entonces, con las recomendaciones de Marina y todo lo que hicimos, o sea, ellos decidieron y lo conversamos mucho, publicarlo, o sea, pasar la primera ola y publicarlo el sábado. Nosotros arrancamos el domingo, pusimos todas las historias y el sábado salió la historia del Universo. Yo quería saber, de esos 11 millones de documentos, ¿hay más historias por encontrar? ¿Ustedes creen que hay información y hay preguntas que se quedaron en el tintero? ¿Y cuánto vale la pena que periodistas aquí presentes ingresen y sigan esculcando? Sí que hay historias. Algunos calculan, y a lo mejor Rigo tiene un cálculo más científico, pero yo calculo que quizás la mitad de los documentos todavía no se ha leído. Así que yo creo que los Panama Papers, en cierto modo, pasan a ser un patrimonio de la humanidad en el sentido de que los vamos a proteger y que vamos a tratar de seguir dando acceso a periodistas que tengan historias legítimas, que quieran trabajar seriamente y en red para que sigan descubriendo más y mejores historias. Creo que los Panama Papers van a seguir iluminando y van a seguir revelando secretos en la medida que nuevos casos de corrupción vayan apareciendo en nuestras sociedades. Bueno, nosotros seguimos investigando y estamos por publicar un libro de los Panama Papers venezolanos con revelaciones nuevas.
Rigo, se está haciendo, según entiendo, varios libros. Un libro muy especial pensado en volver una película. Toda la investigación de los Panama Papers, así como se hizo Spotlight. ¿Quién va a ser tu personaje? Bueno, me gustaría tal vez Will Smith o... Creo que se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un lujo tenerlos acá.